Arcane, una serie de Netflix basada en el famosísimo juego League of Legends, es, definitivamente, una obra maestra. Mientras la discordia separa las ciudades gemelas de Piltover y Zaun, dos hermanas se enfrentan en una guerra feroz entre tecnologías mágicas y convicciones opuestas. Pero, definitivamente, esta serie nos muestra mucho, muchísimo más que todo eso. Ya solo con el juego de colores constante a lo largo de toda la serie, vemos que cada pequeño detalle tiene un porqué. Azul para Jinx, rosa para Vi, pero que va cambiando, mezclándose entre ellos, conforme más cerca o más lejos estén la una de la otra. Como, aunque una u otra intenten ser únicamente de un color, siempre quedará un rastro de la otra en ellas, como en los ojos de Jinx, o en sus uñas incluso. Obviamente este es el que más destaca, pero es más que evidente que cada uno de los personajes que aparecen a lo largo de la serie tiene su color asignado, con su significado intrínseco en ello. Por ejemplo, cuando hablamos de personajes de Zaun, suelen tener colores más apagados, normalmente verduzcos, y si hay alguno verdaderamente intenso es un verde muy radioactivo, simulando o como haciendo alusión al veneno, a lo tóxico, a algo de lo que deberíamos alejarnos. Además, continuando con la parte estética que tanto añade a la trama y que tan bien acompaña su compás, tenemos los cambios de luz y oscuridad dependiendo de a qué ciudad nos estemos refiriendo. La capital del progreso, luminosa y deslumbrante, y la decadencia del subsuelo, lleno de todo aquello que no debe ser nombrado en un lugar de evolución. En cuanto a la trama en sí se refiere, esta historia, además de tener un hilo conductor, tiene diferentes historias que se van entrelazando a lo largo de esta adaptación, y que acaban desembocando en esta historia principal que tanto nos engancha. Comenzando por la columna vertebral de todas, la vida de Powder y Vi, juntas codo con codo desde su infancia, pero cuya estrecha relación se rompe tras un traumático suceso, algo que va a perseguir a Powder, que después será Jinx durante toda su vida, y que hará que pierda la cabeza. Esa dualidad entre lo que era y lo que es, la culpa de las muertes provocadas y el intento de justificarlas, el amar y odiar al mismo tiempo a su hermana, llevándola a las alucinaciones, las voces y demás detalles que incrementan conforme pasan los capítulos. Haciendo un pequeño inciso antes de continuar con el resto de historias, y a colación de lo que acabo de decir, tal vez eso sea precisamente lo que más me gusta de esta obra. La introspección tan profunda que se hace en el personaje de Jinx principalmente, pero también en muchísimos otros, en cómo de tener una vida perfecta, rodeada de tus seres queridos, llegas a convertirte en aquello que tanto odiabas. Y el cómo todos los elementos, todos los pequeños detalles que vemos, esas sutilezas que tanto destacan a lo largo de todos los episodios, crean un ambiente ideal, un acompañante perfecto para terminar de ponerle la guinda al pastel, para transmitir perfectamente el dolor, el sufrimiento, la cruda realidad en la que deben vivir todos y cada uno de los personajes, cada uno con sus propias vivencias, sus pasados, sus desesperos, sus anhelos y sus deseos. Todo ello acompañado de pequeños detalles perfectos, sublimes, que hacen que esta producción sea una auténtica obra maestra. Vi, por su parte, vive llena de ira, sin comprender cómo una persona puede vivir tanta desgracia, tanta injusticia, tanta pérdida innecesaria. La culpa por abandonar a su hermana, por no haber podido cuidar de ella como prometió, y reconcomiéndose por dentro cada vez más y más. También contamos con diferentes historias en la capital, como la de Caitlyn, hija de una consejera, que solo busca justicia, y que le importan más bien poco las reglas establecidas con tal de ayudar a quien realmente lo necesita. Los científicos, Jace y Victor, los cuales buscan utilizar la magia para mejorar el mundo, lo cual todos sabemos que no va a acabar nada bien. Los consejeros, cada uno con su propia historia, que si desterrados de sus tierras natales, corruptos, madres de familia, o el villano tal vez no tan villano de la serie, Silco, quien busca disfrutar de los privilegios de la capital, que se les vea como iguales, y que tenga voz, voto y los mismos derechos que los privilegiados que les oprimen. Como veis, cada uno de ellos tiene su propia historia, y no precisamente sencilla que digamos, las cuales van entrelazándose y haciéndose más complicadas conforme más conocemos. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué es lo correcto cuando tienes tanto en lo que pensar? ¿Salvar una nación? ¿Entrar en guerra? ¿Acabar con la corrupción? ¿Ayudar al progreso? ¿En qué nos debemos centrar? ¿Qué debemos hacer? ¿Tomar las armas y luchar contra nuestros opresores? ¿Seguir viviendo en las tinieblas, rezando por vivir un día más o llevándose un mísero currusco de pan a la boca hoy? ¿Cómo acabaremos con toda esta injusticia? ¿Con toda la miseria en la que vivimos ahogados? ¿Cómo superar la ira? La rabia atroz que nos consume por dentro. Dudas y más dudas que se van planteando los personajes conforme más descubren. Porque claro, no todo es lo que parece.
La mentira es la silenciosa reina establecida entre ellos, un manto que ven pero prefieren ignorar. Y, entre tanta mentira, ¿cómo poder confiar? ¿Cómo fiarse de las palabras del uno o del otro, cuando cualquiera te puede traicionar? ¿Quién es amigo y quién enemigo? ¿Estoy sola? ¿Debo estarlo o buscar a alguien de verdad que me quiera por lo que soy y no por lo que fui? ¿Existirá ese alguien? Miseria, hambruna, corrupción, ansias de poder, ira, búsqueda de la justicia, progreso, dolor, azul, rosa. Todos estos elementos y muchísimos más, por pequeños o aparentemente insignificantes que parezcan, tienen muchísima importancia. Y conforme avanza nuestra historia, cada vez más. Cada escena, cada imagen, cada gesto tiene un porqué, una muestra de emociones, una petición de comprensión y empatía por parte del espectador hacia los personajes. Detalles y más detalles que conforman esta gran obra maestra. El mimo, el cariño puesto en el desarrollo de esta, el cuidado del más mínimo detalle allá donde mires, y un vaivén de sensaciones perfectamente entrelazadas entre sí. Así que sí, Arcane es, definitivamente, una obra maestra.